Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Querida, están trayendo a mi hermana del hospital de maternidad a nuestro hogar. Ella y el bebé vivirán aquí, así decidió mamá, declaró el novio en mi apartamento. Lo que hice en respuesta hizo que el novio huyera despavorido. Esmeralda estaba en medio de su sala, mirando el espacio vacío en la pared donde ayer todavía colgaba la fotografía de su abuela. Grande, en un pesado marco de roble, la abuela frente a los mangos, con una canasta en las manos y esa sonrisa que calentaba el alma incluso en los días más miserables. La fotografía ya no estaba. Simplemente no estaba. En su lugar, un rectángulo claro en el papel tapiz que durante años había estado protegido del sol. Fabiano, ¿dónde está la fotografía? Llamó al novio, que trasteaba con su maleta en el recibidor. ¿Cuál? Él salió, secándose las manos en los vaqueros, y en sus ojos brilló algo extraño, algo parecido a la culpa. La de mi abuela, la que colgaba aquí. Esmeralda señaló la pared. Ah. Fabiano se rascó la nuca y desvió la mirada. La quité. El marco se agrietó cuando estaba limpiando. La llevé al taller, la arreglarán en unos días. Esmeralda frunció el ceño. El marco era de roble, resistente, sólido. Su abuela lo había encargado personalmente a un artesano. ¿Cómo podía haberse agrietado así sin más? Muéstrame dónde está la grieta, exigió. ¿Ahora mismo? Fabiano abrió los brazos, y en su voz sonó irritación. El marco está en el taller. Te lo muestro cuando lo recoja. Mejor ve a descansar. Estás cansada después del viaje. Esmeralda se quedó allí, incapaz de apartar la vista del vacío en la pared. Algo dentro de ella se encogió, un presentimiento inquietante empezó a moverse, pero se obligó a calmarse. Tal vez sí se había agrietado. Puede pasar. Estaba demasiado cansada para discutir. Caminó al baño, abrió el armario de cosméticos y se quedó paralizada. La mitad de sus cremas había desaparecido. También su tónico favorito de $40. El sérum que había comprado apenas un mes antes. Incluso el estuche de sombras había desaparecido. Fabiano lo llamó más fuerte de lo que pretendía. Él apareció en la puerta con expresión alarmada. ¿Qué? ¿Dónde está mi cosmética? Te lo dije, estaba limpiando. Se encogió de hombros. Todo lo que estaba vencido, lo tiré. El sérum no estaba vencido. Lo compré hace un mes. $60. Esmeralda, titubeó, rectificó. No sé, quizá lo llevaste en el viaje. O quizá lo tiré sin darme cuenta. Comprarás otro, ¿qué más da? Esmeralda apretó los puños hasta que le dolieron. $60. Casi su gasto semanal en comida. Tirado así, sin más. Sin darse cuenta. Quiso decir algo duro, pero se contuvo. Estaba demasiado cansada para pelear. 5 días de viaje, resolviendo conflictos con proveedores desde la mañana hasta la noche, escuchando quejas, redactando informes. Necesitaba una ducha y dormir, no discutir. Está bien, dijo entre dientes. Fabiano asintió aliviado y se fue rápido. Esmeralda cerró la puerta del baño, abrió la ducha con el agua bien caliente y se sentó en el borde de la bañera, sujetándose la cabeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué se comportaba tan raro? Incluso en el aeropuerto la había recibido con un aire culpable. Todo el camino a casa estuvo callado, respondiendo con monosílabos. Y ahora esto. La fotografía desaparecida, la cosmética, esas explicaciones absurdas. Se desnudó, entró bajo el chorro caliente y cerró los ojos. El agua se llevaba el cansancio, pero no la inquietud. Algo no estaba bien. Definitivamente no. Pero para entender qué había pasado durante esos 5 días, había que volver 3 años atrás, al momento en que todo comenzó. Esmeralda estaba en medio de la sala vacía, con techos altos y ventanales enormes, y no podía contener la sonrisa. El agente inmobiliario, un hombre de unos 50 años con una carpeta de documentos, hablaba del metraje, de las comunicaciones, de que la casa era de estilo colonial pero estaba completamente renovada. Esmeralda no lo escuchaba. Miraba esas ventanas que daban al patio con jacarandas, el suelo de baldosas bajo sus pies, los techos altos con ventilador, y lo sabía, este era su lugar. La tomo, dijo, interrumpiendo a la gente a la mitad de su frase. ¿No quiere ver otras opciones? Preguntó sorprendido. Tengo 2 apartamentos más en la zona, uno incluso más barato. No hace falta, quiero este. El dinero para el pago inicial lo obtuvo de la venta de la granja de su abuela en las afueras. Un pequeño terreno,
5 hectáreas, con una casita de madera medio inclinada. Allí Esmeralda pasaba los veranos de su infancia. Recordaba el olor a guayaba y cilantro, los mangos detrás de la casa, a su abuela en la veranda con un libro. Su abuela le leía Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo, La Odisea del Capitán Blood. Le enseñaba a reconocer pájaros por sus cantos. Este era el loro, este el mirlo, este el colibrí. Horneaba tartas de guayaba de su propio jardín y Esmeralda aún recordaba su sabor, dulces, desmenuzables, con canela. Cuando su abuela falleció, Esmeralda tardó 6 meses en decidirse a vender la granja. Iba allí los fines de semana, cortaba la hierba, remendaba la cerca, encalaba la estufa. Pero al final comprendió que, o la vendía e invertía el dinero en algo útil, o la granja terminaría cubierta de maleza y derrumbándose tras un par de temporadas de lluvia. Mejor lo primero. La vendió rápido. El terreno estaba bien ubicado, cerca del río. El comprador ni regateó, pagó enseguida. Esmeralda recibió el dinero, lo depositó en el banco y empezó a buscar apartamento. Estaba agotada de alquilar. En 10 años desde la universidad había cambiado de piso 7 veces. O los dueños vendían el inmueble y la echaban con 2 semanas de aviso, o subían el alquiler a niveles absurdos, o se presentaban de noche para comprobar si había dañado los muebles o roto los platos. Ya estaba cansada. Quería algo propio. Quería saber, esto es mío, y nadie puede echarme de aquí. Y el resto lo completó con un crédito. 2 años pagándolo, privándose de absolutamente todo. Almorzaba en el comedor del trabajo los menús más baratos. $2.50 por sopa, plato principal y bebida. Usaba chaquetas y vaqueros viejos, de unos 5 años. Para los cumpleaños de los compañeros regalaba recuerdos simbólicos, tazas con inscripciones, cajas de galletas. Las amigas se llevaban las manos a la cabeza. ¿Para qué tantos sacrificios, si se puede alquilar y vivir a gusto, sin invertir en reparaciones, sin pensar en los servicios? Pero Esmeralda sabía lo que hacía. Tener vivienda propia es libertad. Es cuando tienes 30 años y por fin puedes colgar en la pared el cuadro que te gusta, sin pedir permiso al dueño. Es cuando puedes tener un gato si quieres. Es cuando no necesitas buscar dinero para el alquiler cada mes con pánico, temiendo que te echen. Registró el apartamento solo a su nombre. En el contrato figuraba únicamente Esmeralda Lagos. Nadie más. Entonces llevaba apenas un par de meses saliendo con Fabiano y ni se le pasaba por la cabeza incluirlo en los documentos. Y él tampoco lo pidió. Fabiano apareció en su vida de repente. Su colega Marisela lo llevó a la fiesta corporativa de Año Nuevo. Lo presentó, este es Fabiano. Es mi primo, se mudó a la ciudad por trabajo, todavía no conoce a nadie aquí. Fabiano trabajaba en una empresa de logística, se ocupaba de transportes, rutas y documentos. Alto, moreno, de ojos castaños y rasgos agradables. No un Adonis, pero atractivo. Sonreía con facilidad, hablaba con calma, sabía mantener una conversación sobre cualquier tema. Se pusieron a charlar junto a la mesa del buffet. Fabiano contó su trabajo, cómo se había mudado desde un pequeño pueblo a 200 kilómetros, alquilado un cuarto en una residencia mientras buscaba un sitio decente. Esmeralda habló de su trabajo como compradora en una cadena de tiendas, de los proveedores que siempre incumplen los plazos, de la oficina central que exige lo imposible, de los viajes por las regiones. Fabiano escuchaba con atención, hacía preguntas, se reía de sus historias. Al final de la noche pidió su número. Esmeralda se lo dio, ¿por qué no? Un hombre agradable, sensato, con trabajo, soltero. Tras varios romances fallidos con hombres que o desaparecían sin explicación, o resultaban estar casados, o solo le mareaban la cabeza, Esmeralda quería algo simple y claro. Fabiano llamó 2 días después y la invitó al cine. Luego otra vez, a cenar. Luego otra vez. Salían, paseaban por el malecón, iban al cine, una vez al teatro, al museo. Fabiano era atento. Recordaba que ella no soportaba el café sin leche, que era alérgica a los cítricos, que odiaba la música fuerte en el transporte. Le llevaba café con canela cuando ella estaba resfriada. Nunca llegaba tarde más de 5 minutos. No desaparecía. No jugaba a ser misterioso. Eso le gustaba a Esmeralda. Después de relaciones anteriores, donde siempre intentaba adivinar el humor de la pareja, comprender por qué no llamaba en 3 días, descifrar qué había hecho mal, Fabiano le parecía un soplo de aire fresco, tranquilo, predecible, confiable.
6 meses después de comprar el apartamento, Fabiano le propuso matrimonio. Estaban en un café frente al río, tomando café, mirando el agua. De pronto, él sacó una cajita pequeña, la abrió, adentro había un anillo de plata con una piedrecita. Esmeralda, casémonos, dijo sin florituras. Esmeralda miró el anillo, luego a él. Fabiano la observaba serio, sin sonrisa, esperando respuesta. Está bien, aceptó. Tenía 32 años. Quería familia, hijos, estabilidad. Fabiano parecía la elección correcta. Trabajador, no bebía, sin malos hábitos, sin exesposas ni hijos a cuestas. ¿Qué más se podía pedir? Decidieron celebrar la boda en verano, 4 meses después. Pequeña. Unas 50 personas, familiares, amigos, colegas. Esmeralda eligió un vestido en un salón nupcial, sencillo, crema, sin encajes ni excesos. Fabiano reservó un restaurante junto al río. Todo iba según lo planeado. Y entonces apareció Benigna en sus vidas. La madre de Fabiano llegó desde su ciudad una semana después del compromiso. Esmeralda solo la había visto una vez antes, cuando fueron a visitarla para el Día de la Independencia. Aquella vez fue un encuentro corto y formal. Benigna le sirvió almuerzo, le mostró a Esmeralda el apartamento, hizo algunas preguntas de rutina sobre su trabajo. Se comportó de manera reservada, pero no grosera. Esmeralda pensó que todo estaba bien, pero ahora, con la boda anunciada, Benigna vino para quedarse de verdad. Una mujer de unos 55 años, con el pelo corto, labios finos apretados y una mirada dura. Hablaba de forma cortante, acostumbrada a mandar. Fabiano explicó, su madre había criado sola a 2 hijos tras la muerte del padre, trabajaba como contadora en una fábrica textil, sacó adelante a la familia sin ayuda. Carácter difícil, sí, pero una heroína. Esmeralda lo entendía. Es natural que a una madre le cueste dejar ir a su único hijo. Natural que observe a la futura nuera, que evalúe, que ponga a prueba. Solo había que ser paciente, amable, y con el tiempo todo mejoraría. Pero no mejoró. En la primera reunión después del compromiso, Benigna recorrió a Esmeralda con la mirada de arriba a abajo y dijo: bueno, ya veremos qué clase de esposa resulta ser. Fabiano no es un chico fácil, tiene carácter. No cualquiera puede con él. Esmeralda guardó silencio y sonrió. Una madre preocupada por su hijo, normal. Pero luego fue peor. Benigna empezó a llamar todos los días. Mañana, tarde, noche. A veces varias veces al día. Preguntaba qué había preparado Esmeralda para la cena, si había limpiado el apartamento, por qué Fabiano parecía cansado en una foto de redes sociales, si estaba enfermo, si se abrigaba lo suficiente. Si no contestaban, y Esmeralda físicamente no podía contestar en el trabajo, donde había reuniones una tras otra, Benigna llamaba 10 veces seguidas y luego enviaba mensajes histéricos. ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestan? Estoy preocupada. Fabiano, ¿estás vivo? Esmeralda, si a mi hijo le pasa algo, te voy a encontrar. Fabiano lo explicaba así. La madre se preocupa. Está sola. Dedicó toda su vida a los hijos. Le cuesta soltarlos. Hay que tener más paciencia. Esmeralda lo intentó. Invitaba a Benigna a casa, le preparaba sus platos favoritos, plátanos fritos con frijoles, empanadas de carne, arroz con pollo, le hacía regalos en las fiestas, bufandas, cremas de manos, cajas de bombones. Benigna aceptaba todo con gesto agrio y siempre encontraba algo que criticar. Que las empanadas estaban resecas, que el apartamento no estaba lo bastante limpio, que había polvo en la balda superior del armario, que el regalo no era del color adecuado. Ella había pedido una bufanda beige, no marrón. ¿Es que Esmeralda no tenía gusto? Esmeralda apretaba los dientes y callaba. Fabiano también callaba. Solo una vez dijo: no le hagas caso, mi madre es así. Necesita decir algo siempre. Es por los nervios. Pero un día Esmeralda escuchó por casualidad una conversación entre Benigna y Fabiano en la cocina. Salió del baño, iba por el pasillo y oyó la voz de su suegra. Es raro que aún no haya quedado embarazada. Ya llevan medio año viviendo juntos. ¿Y si tiene algo mal? Habrá que llevarla al médico, revisarla. ¿Y si es estéril? Entonces, ¿para qué te sirve? Esmeralda se quedó petrificada en el pasillo, aferrada al marco de la puerta. Por dentro todo se le heló. Ella y Fabiano de verdad intentaban tener un hijo. Un año entero intentándolo. Esmeralda había ido al ginecólogo, se había hecho análisis,
tomado vitaminas. Fabiano también se había hecho estudios. Los médicos decían que ambos estaban sanos, que todo estaba bien, que solo había que esperar. Quizá estrés, quizá el ambiente, quizá otra cosa. El embarazo es algo impredecible, no siempre llega rápido. Esmeralda lo sabía, y ahora escuchaba cómo su futura suegra la llamaba estéril e inútil. Fabiano respondió algo vago, algo como, mamá, no hace falta, todo saldrá bien, no te preocupes. No la defendió, no dijo nada firme, solo murmuró y se quedó callado. Esmeralda volvió al baño, cerró la puerta, se sentó en el borde de la bañera y se quedó allí mucho rato, con la cabeza entre las manos. Dentro hervían la ofensa, la rabia, el dolor, pero se obligó a calmarse. Bueno, Benigna se preocupa por su hijo, quiere nietos, es comprensible. No hay que tomárselo personal. Con el tiempo todo mejorará. Pero no mejoró. La hermana de Fabiano, Josefina, era 7 años menor que él. A los 23 trabajaba como administradora en un salón de belleza. 2 años atrás se había casado con un chico llamado Osvaldo, camionero de larga distancia. Benigna hablaba de él con orgullo. Osvaldo tiene manos de oro, sabe hacer de todo. Gana bien. Compró un coche, pronto ahorrarán para un apartamento. Josefina y su esposo alquilaban un estudio en las afueras, en un edificio gris con vista a unos garajes. Esmeralda vio ese apartamento una vez, cuando fueron con Fabiano a visitarlos. Una cocina diminuta, baño integrado, el papel pintado despegado por lugares, manchas de humedad en el techo. Josefina se quejaba de que quería su propia vivienda, que estaba harta de pagar alquiler, pero no tenían dinero para la entrada. Osvaldo ganaba decentemente, pero siempre estaba de viaje, en casa solo cada 2 semanas. Y el dinero se iba en alquiler, comida, el coche. Esmeralda sintió compasión. Ella también había alquilado, sabía lo que era entregar media nómina por un lugar ajeno y entender que no tienes nada propio. Y luego Josefina quedó embarazada. Benigna no hablaba de otra cosa. Cada conversación, fuera por teléfono o en persona, giraba en torno a la embarazada Josefina, que Josefina necesitaba apoyo, que era importante tener a lo suyo cerca, que ella, Benigna, estaba lista para ayudar día y noche, que Josefina sufría de náuseas, que le costaba estar de pie todo el día en el trabajo, que Osvaldo estaba siempre en carretera y ella estaba sola. Fabiano asentía, la calmaba, decía palabras tranquilizadoras. Esmeralda callaba. Dentro se formaba un resentimiento sordo. ¿Por qué a Josefina todo se le daba tan fácil? Embarazada al primer intento, según los plazos. Y Esmeralda llevaba 2 años luchando sin resultado. Y esas constantes alabanzas de Benigna sobre lo maravillosa que era Josefina, sobre lo pronto que daría a luz, sobre lo feliz que sería a Esmeralda le avergonzaban esos pensamientos. No debía sentir eso. Josefina no tenía la culpa, pero no lograba sacarse la espina del pecho. Y ahora, el regreso del viaje, la fotografía desaparecida, la cosmética perdida, el comportamiento extraño de Fabiano. Algo estaba pasando, algo de lo que no le hablaban. Esmeralda salió de la ducha, se secó, se puso la bata, fue a la cocina. Fabiano estaba sentado a la mesa con una taza de café, metido en el móvil. Al oír sus pasos, guardó el teléfono rápidamente en el bolsillo. ¿Por qué no duermes?, preguntó ella. No tengo sueño, encogió los hombros sin mirarla. Problemas en el trabajo, pienso en eso. Esmeralda se sirvió agua del filtro y se sentó frente a él. ¿Qué problemas? Nada, una entrega. El cliente está descontento, amenaza con romper el contrato. Fabiano vaciló, se frotó el puente de la nariz. Mañana lo arreglo. Ya veo. Cayó el silencio. Fabiano bebía café mirando por la ventana. Esmeralda bebía agua observándolo. Algo no cuadraba. Él estaba nervioso. Ella lo veía en cómo tamborileaba los dedos sobre la mesa, cómo se movía inquieto en la silla, cómo evitaba su mirada. Oye, comenzó ella con cautela, ¿por qué me recibiste en el aeropuerto con esa cara, como si fueras a un funeral? ¿Qué cara? Fabiano por fin la miró. De culpable. Callado todo el camino, respondiendo con monosílabos. Pensé que quizá te peleaste con alguien. ¿O que tenías un problema serio en el trabajo? No, todo está bien, negó con la cabeza. Solo estaba cansado, nada más. Hubo mucho trabajo, no dormí lo suficiente. Esmeralda no le creyó, pero tampoco insistió. Si Fabiano no quería hablar, no quería. Obligarlo era inútil.
Está bien, dijo levantándose. Me voy a dormir, estoy muerta. Dale, yo me quedo un rato más. Esmeralda se fue al dormitorio y se acostó. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. Los pensamientos giraban en su cabeza como ardillas en una rueda. La fotografía desaparecida, la cosmética perdida, el comportamiento extraño de Fabiano, su mirada culpable. El silencio. Algo había pasado en esos 5 días mientras ella estuvo de viaje. Algo de lo que no le hablaban. Esmeralda se volvió de lado, se subió la manta hasta el mentón. Mañana averiguaría qué estaba pasando. Ahora solo necesitaba dormir. Pero la inquietud no la soltaba. En algún nivel instintivo sentía que algo había cambiado. Algo que pondría su vida patas arriba. Por la mañana, Esmeralda despertó al oír a Fabiano caminar por el apartamento y hablar en voz baja por teléfono. Se quedó con los ojos cerrados, escuchando. Él estaba en la cocina, por los sonidos. Sí, ya entendí, decía con voz apagada. Mañana iremos. No, ella no sabe. Mamá, va a estar todo bien, no te preocupes. Yo hablaré con ella. Esmeralda abrió los ojos. ¿Iremos a dónde? ¿Qué no le había dicho? ¿Sobre qué tenía que hablar con ella? Se levantó, se puso la bata y salió a la cocina. Fabiano estaba sentado a la mesa con una taza de café, el teléfono boca abajo a su lado. Buenos días, dijo Esmeralda. Él dio un brinco y se volvió. Hola, ¿por qué tan temprano? Me despertaste. ¿Con quién hablabas? Con mi madre. Fabiano bebió un sorbo de café sin mirarla. Dice que vayamos mañana a ayudarle con unas cajas en el balcón, que son pesadas, que sola no puede. Esmeralda se sirvió café y se sentó frente a él. Yo quería descansar mañana en casa. ¿Por qué no vas tú solo? Bueno, Fabiano vaciló. Mamá pidió que fuéramos juntos. Dice que hace tiempo que no te ve, que te extraña. Esmeralda casi soltó una carcajada. ¿Benigna extrañarla? Eso sí era nuevo. Normalmente la suegra se portaba fría como el hielo y a la mínima oportunidad mostraba su descontento. Está bien, aceptó, tomando un sorbo. Iremos. Fabiano asintió, pero no se le vio aliviado. Al contrario, se tensó aún más, encogió los hombros, la mirada le empezó a vagar. Perfecto, murmuró. Entonces mañana. El resto del día, Esmeralda intentó ocuparse. Desarmó la maleta, lavó ropa, hizo una lista de compras. Fabiano estaba frente al televisor, pero ella veía que no miraba nada, estaba en sus propios pensamientos. Varias veces sacó el móvil, leyó mensajes, frunció el ceño. Por la tarde llamó Benigna. Fabiano respondió, habló un minuto y luego le pasó el teléfono a Esmeralda. Esmeralda, empezó la suegra, y Esmeralda casi dejó caer el móvil. Benigna jamás la había llamado con cariño. Jamás. ¿Qué tal el viaje de trabajo? Bien, gracias. ¿Cansada, no? Bueno, ya descansarás. La voz de la suegra era sorprendentemente cálida, casi melosa. Fabiano dice que vendrán mañana. Estoy tan contenta. Hace tiempo quería hablar contigo. De mujer a mujer, ¿sabes? Una charla sincera. Esmeralda apretó el teléfono. Benigna jamás había tenido una charla sincera con ella. Jamás. Siempre distante, fría, formal. Y ahora charla de mujer a mujer. Está bien, contestó con cautela. Iremos. Perfecto, la suegra incluso rió. Haré café, prepararé empanadas. Los espero, mis queridos. La llamada terminó. Esmeralda dejó el teléfono sobre la mesa y miró a Fabiano. Él se dio la vuelta rápidamente, fingiendo mirar la televisión. Hoy está rara, dijo Esmeralda. ¿Quién? Tu madre. Demasiado cariñosa. No se parece a ella. Pues mejor, Fabiano se encogió de hombros sin girarse. Tú querías que fuera más amable contigo. Ahora se está esforzando. Esmeralda no respondió. Sí, quería eso, pero aquella amabilidad repentina no le daba alegría. Más bien la inquietaba. Era artificial, forzada, como si Benigna se estuviera preparando para algo y fingiera cordialidad por conveniencia. Esa noche, Esmeralda tardó en dormir. Miraba el techo, escuchaba la respiración pareja de Fabiano a su lado. Pensaba en el día siguiente, en lo que sucedería allí, en por qué Fabiano estaba tan nervioso, en la fotografía desaparecida, que él supuestamente había llevado a reparar, aunque el marco estaba intacto, en la cosmética que supuestamente tiró por error. Cerró los ojos e intentó dormir, pero la ansiedad no la dejaba. Mañana pasaría algo.
Lo sentía en todo su ser. Algo que cambiaría su vida. La mañana amaneció gris y húmeda. Esmeralda despertó al oír a Fabiano trajinar en la cocina, golpeando la vajilla, encendiendo la tetera, abriendo y cerrando armarios. Permaneció acostada unos 10 minutos, mirando por la ventana el cielo bajo, del que en cualquier momento debía caer la lluvia. No quería ir a ninguna parte. Quería quedarse en casa, envolverse en una manta y ver alguna película vieja, pero había prometido. Se levantó, se lavó la cara con agua fría intentando espantar el sueño. Se miró al espejo, rostro cansado, sombras bajo los ojos. Debió haber dormido, no pasar media noche dándole vueltas a pensamientos tontos. Se vistió con vaqueros y un suéter verde oscuro, se recogió el cabello en una cola. En la cocina, Fabiano terminaba su café de pie junto a la ventana. Al verla, asintió. ¿Lista? Casi. Esmeralda se sirvió café y comió una tostada con queso. No tenía hambre, pero debía meter algo al estómago. ¿A qué hora salimos? En media hora. Mamá espera a las 11. Fabiano seguía allí, sin moverse, mirando hacia el patio. Manos en los bolsillos, hombros tensos. Esmeralda notó que llevaba toda la mañana evitando su mirada. ¿Seguro que estás bien?, preguntó. Sí. No se dio la vuelta. Solo pienso en el trabajo. Hay problemas con unos documentos, tengo que resolverlo el lunes. Esmeralda asintió, aunque no le creyó. Terminó su café, enjuagó la taza. Tomó su bolso y revisó su interior, teléfono, cartera, llaves, un llavero con 3 llaves del apartamento, una principal y 2 de repuesto, y un colgante que decía hogar. Un regalo de una compañera cuando estrenó la vivienda hacía 3 años. Bajaron y se subieron al coche. El trayecto hasta la ciudad donde vivía Benigna tomaba unos 40 minutos. Fabiano conducía en silencio, mirando el retrovisor de vez en cuando. Esmeralda veía por la ventana las casas, tiendas y paradas con gente temblando de frío. Al dejar atrás la ciudad, empezaron los suburbios, casitas, garajes, terrenos baldíos. ¿Cómo está tu madre?, preguntó Esmeralda para romper un poco el silencio. Bien. Se queja de la espalda, dice que se cansa. ¿Y Josefina? ¿Ya casi da a luz? En estos días, quizá hoy o mañana. Esmeralda asintió, imaginando a Josefina con la panza enorme. ¿Cómo se sentiría? ¿Estaría Osvaldo con ella o seguiría en carretera? Doblaron por una calle conocida. Edificios de concreto descascarados, una zona de juegos con columpios torcidos, un kiosco en la esquina con rejas en las ventanas. La casa de Benigna quedaba al final de la calle. Fabiano estacionó, apagó el motor. Vamos, dijo, saliendo primero. Esmeralda lo siguió. Subieron al tercer piso por una escalera estrecha con paredes desgastadas. Fabiano tocó el timbre. Benigna abrió casi de inmediato, como si hubiese estado esperando junto a la puerta. Aquí están, exclamó con una sonrisa amplia que a Esmeralda le pareció totalmente falsa. Pasen, pasen, mis queridos. El apartamento era pequeño. Recibidor, una habitación, cocina, baño integrado. Benigna vivía sola desde que murió su esposo. Fabiano le había ofrecido mudarse con ellos, pero ella siempre se negaba. Decía que no quería molestar a nadie, que estaba acostumbrada a su propio espacio. Desabríguense, vamos a tomar café, se apresuró la suegra. Hice empanadas de carne, como a ti te gustan, Fabiano. Esmeralda se quitó la chaqueta y pasó a la cocina. En la mesa había un plato con empanadas, una cafetera, tazas, azucarero. Benigna estaba ocupada en la estufa, añadiendo agua caliente a la cafetera. Fabiano se sentó, Esmeralda se acomodó frente a él. ¿Y bien? ¿Cómo estuvo el viaje?, preguntó la suegra, dejando una taza de café frente a Esmeralda. Debes de estar agotada. Claro, cómo no, respondió Esmeralda. Benigna se sentó junto a su hijo y le puso una mano en el hombro. Andas de un lado a otro, viviendo en hoteles, comiendo en restaurantes con clientes. Esa no es vida para una mujer. Esmeralda guardó silencio, tomó una empanada y mordió. Carne con cebolla y especias. No estaba mal. Josefina, por ejemplo, no anda por ahí, continuó la suegra, mirando a Esmeralda con insistencia. Ella se queda en casa, lleva la casa. Pronto nacerá el bebé, tiene que pensar en el niño, no andar de oficina en oficina. Josefina no trabaja, respondió Esmeralda con calma. Mi situación es distinta. Pues sí, pues sí. Benigna asintió, y en su voz sonó algo desagradable, un reproche oculto.
Tienes carrera, dinero, apartamento. Pronunció la última palabra con una entonación especial y Esmeralda sintió que algo se le encogía por dentro. ¿A qué venía eso? Mamá, no vinimos a hablar de eso, intervino rápido Fabiano, y Esmeralda percibió nerviosismo en su voz. Ay, no dije nada malo, Benigna hizo un gesto desdeñoso. Solo conversamos. Por cierto, Fabiano, ve al balcón a mirar las cajas. Las puse junto a la pared, pero pesan, no puedo levantarlas sola. Fabiano se levantó y salió. Esmeralda se quedó a la mesa a solas con Benigna. Cayó un silencio pesado. La suegra bebía café a pequeños sorbos sin apartar la mirada de ella. ¿Sabes, Esmeralda? Empezó, dejando la taza sobre la mesa. Siempre he pensado que la familia es cuando todos se ayudan. Cuando los jóvenes cuidan de los mayores y los mayores de los jóvenes, cuando no se divide qué es mío y qué es tuyo. Esmeralda guardó silencio, sintiendo cómo la tensión crecía. El corazón le latía más rápido. Mira, Josefina va a tener al bebé pronto. Benigna se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. Necesita apoyo, condiciones dignas. Y vive con Osvaldo en ese cuchitril en las afueras. Fui la semana pasada. Un horror. Humedad, frío, el papel pintado cayéndose, moho en las esquinas. ¿Cómo se va a llevar un recién nacido allí? Pueden buscar otra vivienda, respondió Esmeralda con cautela. Alquilar algo mejor. ¿Con qué dinero? Benigna alzó la voz. Toda su dulzura desapareció al instante. No tienen. Osvaldo gana poquísimo, Josefina está de baja por maternidad. El alquiler se come todo. Y tú aquí, señaló a Esmeralda con el dedo. Viviendo sola en un 3 habitaciones en pleno centro, con cuartos vacíos. Esmeralda apretó la mano en torno a la taza. ¿Con qué de eso se trataba? Ese piso es mío, dijo en voz baja, pero firme. ¿Y qué si es tuyo? Benigna frunció el ceño. Fabiano es tu prometido, así que también es suyo. ¿No son familia? El apartamento lo compré antes del matrimonio. Está solo a mi nombre. ¿Y qué importa a nombre de quién está? La suegra elevó más la voz, y manchas rojas aparecieron en sus mejillas. La familia debe ayudarse. ¿O solo piensas en ti, ambiciosa? Ustedes, las de tu tipo, no necesitan familia. Solo saben contar dinero. Esmeralda sintió la rabia hervirle por dentro. Dejó la taza en la mesa y apretó los puños bajo ella. He ayudado a su familia muchas veces, con dinero, con gestiones. Pero mi apartamento es mi apartamento. ¿Ves? Ahí está, exclamó Benigna triunfante. Mío, mío, egoísta. ¿Y dónde vivirá Josefina con el bebé? ¿En la calle? Tienen su apartamento alquilado. ¿Ese tugurio? ¿Con un recién nacido? La suegra le agarró la mano a Esmeralda sobre la mesa. Apretó tan fuerte que dolió. ¿Tú entiendes lo que estás diciendo? Se trata de un bebé, un recién nacido. Esmeralda retiró la mano bruscamente. Voy a ver cómo está Fabiano. Se levantó y salió de la cocina procurando no dar un portazo. Pasó por la habitación y llegó al balcón. Fabiano estaba allí, mirando hacia la calle. No había ninguna caja, ninguna. El balcón estaba vacío, solo unos taburetes viejos en un rincón y un manojo de estacas. ¿Dónde están las cajas?, preguntó Esmeralda, con una dureza que no pretendía. Fabiano se volvió. Su cara era la de un niño sorprendido haciendo algo prohibido. ¿Qué cajas? Las que supuestamente íbamos a ayudar a mover. Las pesadas que tu madre no podía levantar sola. Ah, Fabiano desvió la mirada hacia un lado. Mamá seguro que ya las acomodó. Fabiano, Esmeralda se acercó, mirándolo a los ojos. ¿Qué está pasando? ¿A qué vinimos realmente? Él guardó silencio. Sacó el teléfono del bolsillo, miró la pantalla. Apretó los labios como si reuniera valor. Tenemos que irnos, dijo por fin. ¿A dónde? Al hospital de maternidad. Por Josefina. Hoy le dan el alta. Esmeralda se quedó inmóvil. Una ráfaga de pensamientos cruzó su mente, pero no alcanzó a atrapar ninguno. ¿Al hospital? ¿Por Josefina? ¿Por qué tengo que ir yo? ¿Por qué nadie me avisó antes? ¿Y qué?, preguntó ella lentamente. Tu hermana dio a luz. Felicidades. ¿Pero qué tengo yo que ver con eso? Fabiano se volvió hacia la ventana, mirando la calle. Mamá quiere que recibamos a Josefina todos juntos, en familia. Bien, la recibimos. La llevamos a su casa con su marido. ¿Y luego? Fabiano guardó silencio. Demasiado tiempo. Y Esmeralda entendió. Había algo más. Algo que él no decía.
Fabiano. Ella le tomó la mano y lo obligó a mirarla. Habla. Ahora mismo. ¿Qué más? Él la miró a los ojos, y ella vio una mezcla de culpa, miedo y una especie de resignación. Mamá decidió que Josefina, Osvaldo y el bebé necesitan vivir en un lugar normal, temporalmente, hasta que se estabilicen. Y pensó, es decir, pensamos, Fabiano tartamudeó, se pasó la lengua por los labios. Nuestro apartamento es grande, 3 habitaciones. Nosotros en una, ellos en otra, y la tercera para el bebé. Esmeralda apartó la mano bruscamente y retrocedió un paso. Algo dentro de ella se rompió. ¿Estás bromeando? Esmeralda, escucha. Estás bromeando, ¿verdad? Su voz se quebró en un grito. ¿Decidieron? ¿Sin mí? ¿Que tu hermana, su marido y el bebé van a vivir en mi apartamento? Es por poco tiempo. Fabiano extendió las manos en un gesto conciliador. 6 meses, máximo 1 año. Hasta que ahorren para su vivienda, ¿hasta qué? ¿6 meses? Esmeralda soltó una carcajada histérica. ¿1 año? ¿Estás loco? Es mi hermana, Esmeralda. Fabiano alzó la voz. Tiene un recién nacido. ¿Eres tan insensible? ¿Insensible? Sí, dio un paso hacia ella. ¿Sabes lo que significa familia? La familia se ayuda. Y tú solo piensas en ti. Mi apartamento, mi dinero, mi vida. Porque sí es mi apartamento, gritó Esmeralda. Lo compré con mi dinero, antes del matrimonio. Tú no tienes nada que ver con él. Soy tu marido. Aún no estamos casados, solo comprometidos. Y no te corresponde decidir quién vive en mi vivienda. Fabiano palideció. Los labios se le apretaron en una fina línea. Así que eso es. Mi familia no significa nada para ti. Tu familia decidió por mí sin pedirme opinión. Lo tramaron todo mientras yo estaba de viaje. Por eso actuabas tan raro. Por eso tu madre se volvió de pronto tan cariñosa. Se pusieron de acuerdo. No fue un complot. Fabiano se pasó la mano por el pelo y suspiró. Solo pensamos que era la mejor solución. Josefina necesita ayuda. Tiene un bebé. Y tú tienes un apartamento grande, con mucho espacio. Yo no di mi consentimiento. Pues dalo. Él la tomó por los hombros. Esmeralda, piénsalo. Es mi hermana de sangre. En ese mini piso se van a ahogar con el bebé. Aquí tendrían condiciones normales, en el centro, un apartamento amplio. Y mi madre vendrá a ayudar con el niño. La voz de Benigna sonó de pronto. Esmeralda se volvió. La suegra estaba en el umbral del balcón, con los brazos cruzados. En su rostro, una expresión de triunfo. Vendré cada semana a ayudar a Josefina. Cocinar, limpiar, cuidar al bebé. No te estorbaré, ni me verás siquiera. Pero mi hija y mi nieto vivirán en condiciones dignas. En mi apartamento, susurró Esmeralda. En el apartamento familiar, corrigió Benigna, avanzando un paso. Fabiano es tu esposo. El apartamento es de ambos. Así que su familia tiene derecho a vivir allí. No estamos casados. Casados, no casados, ¿qué más da? La suegra agitó la mano. Prometido o marido, es lo mismo. ¿O ya no te quieres casar? ¿Te arrepentiste? Esmeralda miró a Fabiano. Él estaba con la cabeza baja, sin mirarla, los hombros hundidos. No la defendía. No le pedía a su madre que parara. Solo guardaba silencio. Claro, dijo Esmeralda. Todo claro. Se dio media vuelta y fue hacia la salida. Esmeralda, espera. Fabiano la agarró del brazo. ¿A dónde vas? A casa. Aún no terminamos de hablar. Ya terminamos. Esmeralda soltó su brazo. Voy a casa. Sola. Vuelve como quieras. Atravesó la habitación, tomó su chaqueta del recibidor y salió del apartamento. Bajó corriendo las escaleras y salió a la calle. Se metió en el coche. Por suerte tenía las llaves, Fabiano las había dejado en el encendido. Arrancó el motor. Fabiano salió del edificio agitando las manos. Esmeralda, espera. Ella pisó el acelerador. El coche salió disparado. En el retrovisor vio el rostro de Fabiano, desconcertado, asustado. Que se quede así, que piense en lo que hizo. Todo el camino de regreso, Esmeralda condujo en automático, sin pensar en la carretera. Sus pensamientos chocaban entre sí, atropellándose. Habían decidido por ella, habían planeado todo a sus espaldas. Fabiano hablaba con su madre, organizando cómo meterían en su casa a su hermana, y ella, Esmeralda, debía simplemente aceptar. Porque familia, porque bebé, porque insensible. La fotografía, la cosmética, ahora todo encajaba.
Benigna había ido al apartamento mientras Esmeralda estaba de viaje, preparando el lugar, sacando las cosas personales de Esmeralda para que Josefina no se sintiera invitada. Quitó la foto de la abuela porque no iba con el interior. Tiró la cosmética, liberando espacio en el baño. Fabiano lo sabía. Lo había sabido todo ese tiempo y callado. No detuvo a su madre. No dijo la verdad. Solo esperaba que Esmeralda aceptara, porque ¿cómo podría negarse? Esmeralda entró al patio y aparcó. Se quedó unos minutos agarrada al volante, intentando regular la respiración. El corazón le golpeaba el pecho, las manos le temblaban. Luego salió del coche y subió al apartamento. Dentro estaba silencioso, vacío. Fue a la sala, miró el rectángulo claro en la pared donde había estado la foto de su abuela. Fue al baño, abrió el botiquín, la mitad de los estantes, vacíos. Volvió al dormitorio. Abrió el armario. La ropa de Fabiano colgaba junto a la suya. Sus camisas, vaqueros, chaquetas. Llevaba casi un año viviendo allí. Prácticamente se había mudado tras el compromiso. Sacó un bolso deportivo grande de debajo de la cama. Empezó a sacar su ropa de las perchas y meterla en la bolsa. Camisas, vaqueros, suéteres. Luego fue al baño, recogió su rasuradora, gel de ducha, champú, cepillo de dientes. Pasó a la cocina, sacó de un estante su taza, esa con el logo de su empresa. El teléfono sonó. Fabiano. Esmeralda rechazó la llamada. Un minuto después, otra vez. Volvió a rechazarla. Llegaron mensajes. Esmeralda, hablemos tranquilos. No reacciones así. Es familia. No puedes ser tan egoísta. Esmeralda bloqueó su número. Siguió recogiendo sus cosas. Zapatillas, pantuflas, calcetines del cajón. Todo a la bolsa. Cuando terminó, miró el reloj. Habían pasado 2 horas. Fabiano ya debía estar de camino. Quizás en taxi. Quizás su madre lo había traído. Pronto llegaría. Esmeralda se sentó en el sofá, dejó la bolsa con sus cosas junto a la puerta y esperó. 40 minutos después, sonó el timbre. Esmeralda se acercó y miró por la mirilla. Fabiano, solo, con expresión preocupada, abrió la puerta, dejando la cadena puesta. Esmeralda, por favor, ábreme, pidió él. Hablemos. No hay nada de qué hablar. ¿Cómo que no? Intentó mirar por la rendija. Sé que estás enojada, pero... No estoy enojada, respondió Esmeralda con calma. Solo entendí algo. ¿Qué? Que no eres la persona que yo creía. Que permites que tu madre decida por nosotros. Que pensabas meter a tus parientes en mi casa sin preguntarme. Que eres un mentiroso. No soy un mentiroso, protestó Fabiano. El marco de la foto no se rompió. Tu madre la tiró. Él guardó silencio. La cosmética también la tiró, ¿no? Preparando espacio para Josefina. Fabiano bajó la mirada. Exacto, dijo ella, señalando la bolsa junto a la puerta. Ahí están tus cosas. Llévatelas y vete. ¿Qué? Él por fin levantó los ojos. Esmeralda, ¿hablas en serio? Totalmente. Pero íbamos a casarnos. Íbamos. Ya no. La boda se cancela. No puedes simplemente. Fabiano sujetó la puerta. ¿Por qué? ¿Por querer ayudar a mi hermana? ¿Por querer decidir sobre mi apartamento sin mi consentimiento? Por mentirme, por no defenderme delante de tu madre. No tengo por qué elegir entre tú y mi madre. Ya elegiste. Esmeralda empezó a cerrar la puerta. Llévate tus cosas y vete. Esmeralda. Ella cerró la puerta. Fabiano golpeó, llamó. Esmeralda apoyó la espalda en la puerta, cerró los ojos. Todo dentro de ella temblaba, pero se sostuvo. A los pocos minutos los golpes cesaron. Lo oyó marcharse. Miró por la mirilla. El pasillo estaba vacío. Volvió al salón, se sentó en el sofá. Sacó el teléfono. Escribió un mensaje a los conocidos en común. La boda se cancela. Motivos personales. No llamen. Luego dejó el móvil y se quedó mucho rato en silencio. 1 hora después tocaron de nuevo. Esmeralda no abrió. Después sonó el interfono. Abre la puerta, gritó la voz de Benigna. Tenemos que hablar ahora mismo. Esmeralda colgó. El teléfono empezó a sonar sin parar desde números desconocidos. No contestó. Llegó un mensaje de Fabiano desde otro número. Tenemos que hablar. A Josefina le dan el alta en 2 horas. Tenemos que recogerla. Esmeralda respondió, recójanla ustedes. No tengo nada que ver con eso. Y no vuelvan a venir. Dejaré tus cosas con el portero. Cogió la bolsa con las cosas de Fabiano y bajó. El portero, Ernesto,
Un hombre mayor la miró sorprendido. Esmeralda, ¿qué pasó? Fabiano vendrá por sus cosas. Déselas, por favor. ¿Se pelearon? Terminamos. Esmeralda dejó la bolsa en el suelo. Si intenta subir, no lo deje pasar. Voy a pedir que cambien las cerraduras. Dios mío, exclamó Ernesto. Pero si iban a casarse. Ya no. Esmeralda volvió al apartamento. Cerró con todas las cerraduras, puso la cadena. Fue al dormitorio y se tumbó en la cama. Miró el techo. ¿Qué había hecho? Había echado a su prometido a un mes de la boda. Se había negado a ayudar a una mujer con un recién nacido. Todos dirían que era una egoísta sin corazón, una ambiciosa a la que no le importa la familia, pero por dentro estaba tranquila, extrañamente tranquila, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Hizo lo correcto. Si hubiera aceptado, aquello nunca habría terminado. Primero Josefina con el bebé por un mes, luego Benigna de visita una semana, luego otro más. Nadie le preguntaría su opinión, nadie la tendría en cuenta. Su apartamento dejaría de ser su territorio. Se convertiría en un albergue para la familia de Fabiano. No, esa era su casa, su vida, sus límites. Y nadie tenía derecho a cruzarlos. El teléfono sonó de nuevo. Número desconocido. Esmeralda contestó. Sí. Por tu culpa no tenemos a dónde ir. Gritó una voz femenina. Josefina, tengo un recién nacido. ¿Estás loca o qué? Esmeralda colgó sin decir nada. Bloqueó el número. Por la tarde las llamadas cesaron. Al parecer, entendieron que no cambiaría de opinión. Esmeralda se levantó, fue a la cocina, preparó café. Se sentó junto a la ventana, mirando el patio, las jacarandas, la ciudad al anochecer. Pensó en el futuro. Y el futuro sería la vida. Su vida. Sin Fabiano, sin su madre entrometida, sin gente ajena en su casa. Tendría trabajo, amigos, tranquilidad. Quizá algún día conocería a otro hombre, alguien que respetara sus límites, que no decidiera por ella, que la protegiera y no la traicionara. Por ahora, café, silencio y la sensación de haber hecho al fin lo que debía. A la mañana siguiente volvieron a tocar. Esmeralda miró por la mirilla. Fabiano, con una maleta grande. Ella abrió con la cadena puesta. Vengo por el resto de mis cosas, dijo sombrío. Espera abajo, las prepararé y te las llevo. Esmeralda la miró suplicante, ¿de verdad no vamos a hablar? No hay nada, espera abajo. Cerró la puerta, reunió lo que quedaba suyo repartido por el piso. Libros, cargadores, discos de música, los metió en una caja. Bajó y se la entregó. Ya está, dijo. No queda nada tuyo aquí. Fabiano tomó la caja y se quedó un momento mirándola. Mi madre dice que te vas a arrepentir. Dile que no. Llevamos a Josefina con mi madre. Vivirán los tres en ese apartamento diminuto. ¿No te da pena? No. Esmeralda lo miró a los ojos. Porque no es mi problema. Ustedes decidieron todo por mí, sin mí. Ahora arréglenselas solos. Se dio la vuelta y caminó hacia el portal. Fabiano la llamó. Pensé que eras distinta. Esmeralda se giró. Lo soy. Soy alguien que no permite que la manipulen. Que no va a entregar su casa a desconocidos. Que no va a soportar que la irrespeten. Adiós, Fabiano. Entró al edificio y subió a su apartamento. Cerró la puerta, apoyó la espalda contra ella y exhaló. Listo, se acabó. Empezaba una nueva vida. Pero la historia no terminó ahí, porque 3 días después, cuando Esmeralda volvió del trabajo, vio frente a su puerta, pero esa es otra historia, una que la obligaría a tomar una sartén de hierro y mostrar de que era capaz. Habían pasado 3 días desde la ruptura. Esmeralda volvió a su vida normal, trabajo, reuniones con amigas, limpieza del apartamento. Y ahora reinaba el silencio absoluto, nadie llamaba cada hora, nadie comentaba que fregaba mal los pisos o que cocinaba incorrectamente. Las amigas reaccionaron distinto al rompimiento. Marisela, la misma que la presentó a Fabiano, se ofendió. Podías haber cedido, Esmeralda. Total, hubieran vivido contigo medio año. Pero la mayoría la apoyó. Hiciste bien, es tu apartamento. Ellos se pasaron muchísimo. Esmeralda no daba detalles. Solo decía, incompatibilidad de visiones de vida. Y punto. En el trabajo nadie notó nada. Ella seguía resolviendo conflictos con proveedores, haciendo informes, yendo a reuniones. La vida seguía igual. Y esa tarde, cuando regresó a casa,
subió a su piso, dobló hacia su puerta y se quedó inmóvil. Allí, delante del apartamento, estaban personas. Benigna, Josefina con el bebé en brazos, Osvaldo con enormes bolsas y cajas. Y Fabiano. Esmeralda se acercó despacio. Todos se volvieron hacia ella. «Ah, aquí está la dueña», dijo Benigna con veneno en la voz. «Por fin». «¿Qué hacen aquí?», preguntó Esmeralda, sacando las llaves. «¿Cómo que qué?». Fabiano dio un paso al frente con una sonrisa segura. «Querida, a mi hermana la traen del hospital. Ella y el bebé vivirán aquí, mamá ya lo decidió». Esmeralda lo miró su expresión confiada, la sonrisa satisfecha de Benigna, a Josefina con el bebé, a Osvaldo con las bolsas. Habían venido, con sus cosas, pretendían instalarse en su apartamento, sin su permiso, porque mamá así decidió. Algo hizo clic dentro de Esmeralda. Se dio la vuelta, abrió la puerta, entró al apartamento, fue a la cocina, abrió un armario. Sacó la sartén de hierro fundido, la pesada que heredó de su abuela, la sostuvo en la mano. Pesada, sólida. Volvió a la puerta. Fabiano ya estaba en la entrada con una de las bolsas, dispuesto a entrar. Esmeralda levantó la sartén. Esmeralda estaba de pie en la entrada con la sartén de hierro en las manos. Fabiano se quedó paralizado, soltando la bolsa. Benigna, que ya intentaba entrar con una caja, se detuvo en seco. «¿Qué haces?», preguntó Fabiano con la voz quebrada. Esmeralda levantó más la sartén. Vieja, de hierro, 3,5 kilos. Pesada, contundente. Podría partir un cráneo si quisiera, pero Esmeralda no pensaba partir ninguno. Solo quería mostrar cuán seria estaba. «Hago lo que debía hacer desde el principio», dijo con una voz fría y tranquila. «Nadie va a vivir en mi apartamento. Ya te lo dije. No me escuchaste. Pensaste que cambiaría de opinión, que temería un escándalo, que me daría pena el bebé». «Esmeralda, estás loca». Fabiano retrocedió. «Baja la sartén». «No estoy loca. Estoy completamente en mis cabales». Esmeralda dio un paso adelante y todos retrocedieron instintivamente hacia el pasillo. «Te lo dije de buenas, recoge tus cosas y vete». «No quisiste. Todos ustedes decidieron que podían venir aquí y mudarse así nomás, sin mi permiso, a mi apartamento. Es un apartamento familiar», gritó Benigna, pero en su voz ya había miedo. «Fabiano es tu marido. Fabiano no es nadie para mí. Terminamos. La boda está cancelada. Él no está registrado aquí, no figura en ningún documento, y no tiene ninguna relación con este lugar». Esmeralda dirigió la mirada a su suegra. «Como ustedes también. Mi hija tiene un recién nacido». Benigna abrazó la caja contra el pecho como un escudo. «¿Eres completamente desalmada? Su hija tiene marido, tiene un piso alquilado, tiene madre con vivienda, que vivan allí, pero no aquí». Esmeralda señaló la escalera con la sartén. «Y ahora todos fuera. Ahora mismo. Tienen 30 segundos. «No te atreverás», empezó Benigna, pero Esmeralda la interrumpió. «Sí me atreveré. Llamaré a la policía. Explicaré que intentan entrar por la fuerza en mi vivienda. Explicaré que ya estuvieron aquí sin mi permiso cuando yo no estaba, que tiraron mis cosas. ¿Creen que la policía se pondrá de su lado?». Fabiano palideció. Entendió. Ella no estaba faroleando. De verdad llamaría a la policía, y entonces vendrían los problemas. «Esmeralda, hablemos con calma», intentó él. 20 segundos, lo cortó Esmeralda. «Podemos llegar a un acuerdo». 15. «Pero esto es absurdo». 10. Esmeralda levantó la sartén sobre la cabeza. 9. 8. «Fabiano, está loca», chilló Benigna. «Vámonos». 7. 6. Osvaldo, que había callado todo ese tiempo, agarró sus bolsas. «Vamos», gruñó. «Nos metimos con una desequilibrada». Josefina empezó a llorar, apretando al bebé. El niño también se puso a gemir, como si sintiera la tensión. 5. 4. «Fabiano, recoge las cosas», ordenó la madre. Fabiano tomó la bolsa del suelo y retrocedió hacia la escalera. Esmeralda avanzó tras ellos sin bajar la sartén. 3. 2. Echaron a correr. Benigna fue la primera en lanzarse por la escalera, Josefina con el bebé detrás, Osvaldo con las bolsas. Fabiano dudó un segundo, se volvió. «Te vas a arrepentir», gritó. 1. Dijo Esmeralda y amagó con la sartén. Fabiano se giró y bajó las escaleras casi tropezando. Esmeralda llegó hasta la barandilla y miró hacia abajo.
Ya estaban saliendo del edificio, corriendo hacia el coche, metiendo las cosas a toda prisa. Volvió al apartamento y cerró la puerta. Echó todos los cerrojos. Corrió la cadena. Se apoyó en la puerta y se dejó deslizar hasta el suelo, todavía sosteniendo la sartén. Las manos le temblaban. El corazón latía como si hubiera corrido un maratón. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas sin que se diera cuenta. De tensión, de alivio, de rabia, de dolor. Pero lo había logrado. Había defendido sus límites. No se dejó aplastar. Les mostró que con ella no se juega. Esmeralda permaneció en el suelo unos 10 minutos, hasta que la respiración se calmó. Luego se levantó, dejó la sartén en la cocina, se lavó las manos. Fue a la sala y se sentó en el sofá. El teléfono no dejaba de sonar. Números desconocidos uno tras otro. No contestó. Después llegó un mensaje de Marisela. Esmeralda, ¿qué hiciste? Fabiano llamó y me contó. ¿Es cierto que les levantaste una sartén? ¿Estás bien? Esmeralda respondió, estoy perfectamente. Solo defendí mi casa de personas que intentaron entrar sin mi permiso. Un minuto después, Marisela, pero había un bebé. Al bebé no le pasó nada. Apunté a su padre, a su tío y a su abuela, que decidieron que podían adueñarse de mi vivienda. No volvamos a hablar de esto. Marisela no contestó. Esmeralda se recostó en el sofá y cerró los ojos. Que la llamaran loca, que la juzgaran, que murmuraran. Le daba igual. Hizo lo correcto. Los 2 días siguientes no hubo llamadas. Al parecer entendieron que hablaba en serio. O temían que realmente llamara a la policía. El lunes, Esmeralda fue a trabajar. En la pausa del almuerzo fue al Departamento de Recursos Humanos, habló con la abogada de la empresa, una mujer mayor llamada Dolores, siempre llena de buenos consejos. Le contó la situación por encima, sin entrar en detalles sobre la sartén. Solo, su ex prometido intentó meter a sus parientes en su piso sin su permiso. Ella se negó. Ahora teme que intenten hacerlo otra vez. Dolores la escuchó, negó con la cabeza. ¿El piso está a tu nombre? Sí. Lo compré antes del compromiso. ¿Estaban casados? No, solo comprometidos. ¿Él está empadronado ahí? No. Entonces es simple. Dolores sacó una libreta y anotó la dirección de un despacho jurídico. Ve con esta gente. Te prepararán una notificación oficial prohibiendo el acceso a la vivienda. Si vuelven a intentar entrar, llamas inmediatamente a la policía y presentas el documento. El allanamiento de morada es un delito penal. Gracias. Esmeralda tomó el papel con la dirección. Y cambia las cerraduras, añadió Dolores. Él tenía llaves. Se las quité cuando lo eché, pero por si acaso. Cámbialas. Y si la puerta es vieja, pon una mejor. Una cámara en el rellano tampoco vendría mal. Esmeralda asintió. Ese mismo día, después del trabajo, encontró a un cerrajero que vino por la noche y cambió todas las cerraduras. Ahora tenía llaves nuevas que nadie más poseía. La puerta ya era metálica y resistente. Sobre la cámara decidió esperar, ver si habría más intentos. Al día siguiente fue al despacho jurídico. Un abogado joven la escuchó y redactó el documento, una notificación oficial declarando que el ciudadano Fabiano Montiel, la ciudadana Benigna Montiel, la ciudadana Josefina Guevara y el ciudadano Osvaldo Guevara no tienen derecho a acceder a la vivienda en tal dirección y que cualquier intento será considerado ilegal. Lo certificaron y sacaron copias. Esmeralda envió una a la dirección de Benigna, otra a la de Josefina y la tercera la guardó. Si intentan entrar de nuevo, llame enseguida a la policía, aconsejó el abogado. Muestre este documento. Será prueba de que los advirtió. De acuerdo. Esmeralda volvió a casa sintiéndose más segura. Ahora tenía respaldo legal. Ya no era solo una mujer con una sartén, era una propietaria protegiendo su hogar legalmente. Pasó una semana. Nadie apareció en su puerta. Tampoco hubo llamadas. Esmeralda empezó a relajarse, a pensar que todo había terminado. Pero el sábado por la mañana, mientras lavaba los platos del desayuno, sonó el interfono. Se acercó y miró la pantalla. Benigna, sola, con una bolsa grande en las manos. Esmeralda pulsó el botón del interfono. ¿Qué quiere? Esmeralda, la voz de la suegra sonaba dulce, conciliadora. Hablemos. Vine sola, sin Fabiano. Solo hablar, de persona a persona. No tenemos nada de qué hablar. ¿Cómo que no? Benigna miró directamente a la cámara. Hice empanadas, tus favoritas, de carne. Tomemos un café y hablemos con calma.
Esmeralda dudó. Por un lado, no quería líos. Por otro, quizás de verdad venía a arreglar las cosas, a disculparse. Voy a subir, ¿sí? Sin esperar respuesta, Benigna ya estaba abriendo la puerta del edificio. Esmeralda maldijo en silencio. Bien, la escucharía, pero no la dejaría entrar. Un minuto después sonó el timbre. Esmeralda abrió sin quitar la cadena. Hola, Benigna sonreía, extendiéndole la bolsa. Toma, están calientes, recién hechas. Quédese con ellas. Esmeralda no tomó la bolsa. Diga lo que quiera. Ay, pero ¿cómo vamos a hablar en la puerta? Benigna intentó mirar por la rendija. Vamos dentro, tomemos un café. No, hable aquí o váyase. Benigna suspiró y dejó la bolsa en el suelo. Está bien, Esmeralda, sin rencores. Nos exaltamos, tú también, pero somos familia. Hay que perdonar los errores. No somos familia. Fabiano y yo terminamos. Pero fue por despecho, manoteó Benigna. Se reconciliarán, todo se arreglará. Fabiano está fatal, no duerme, va al trabajo como un zombi. Es su problema. Esmeralda, sé humana, la suegra cambió a un tono quejumbroso. Josefina y el bebé están sufriendo en ese piso minúsculo. El niño llora día y noche. Hace frío, hay humedad. Osvaldo está en ruta, la dejó sola. Yo no puedo estar ahí siempre, tengo trabajo, mi casa. Y tú tienes un piso grande, habitaciones vacías. Alto, Esmeralda levantó la mano. ¿Otra vez con esto? ¿No aprendieron nada? Aunque sea un mes, Benigna se aferró a la cadena. Por favor, un mes, hasta que encuentren algo mejor. No seas cruel. No, Esmeralda empezó a cerrar la puerta. Y no vuelvan. Les envié un documento oficial de prohibición de acceso. ¿Lo recibieron? ¿Qué? Benigna se desconcertó. Una carta certificada. Documento legal. Dice que usted y su familia no tienen derecho a entrar en mi vivienda. Si lo intentan otra vez, llamaré a la policía. Tú, Benigna se puso roja como un tomate. ¿Cómo te atreves? Muy fácil. Es mi piso, mis reglas. Váyase y no vuelva más. Esmeralda cerró la puerta de golpe. Benigna pasó 2 minutos afuera, gritando y golpeando, luego se calmó y Esmeralda oyó sus pasos pesados bajando la escalera. La bolsa con empanadas quedó en el rellano. Esmeralda esperó unos 5 minutos, luego abrió. La bolsa seguía allí. La tomó y la abrió. Eran empanadas de verdad, aún tibias. Olían a carne y cebolla. Las llevó a la cocina y las tiró al cubo de basura. Por si acaso, quién sabía qué podrían haber puesto dentro. No era paranoica, pero después de todo lo ocurrido, no pensaba confiar en esa gente jamás. Una semana después llegó un mensaje de Fabiano desde un número desconocido, largo y emocional. Esmeralda, entiendo que estás enojada. Entiendo que actuamos mal, pero ¿de verdad no puedes encontrar fuerzas para perdonar? Pasamos tanto tiempo juntos. Planeábamos la boda, el futuro. ¿De verdad vas a tirar todo por una pelea? Josefina realmente la está pasando mal en ese piso. El bebé está enfermo, con fiebre. Osvaldo está otra vez en ruta. Mamá no puede con todo sola. Tiene 60 años, ya no tiene salud. No te lo pido por mí, te lo pido por el bebé, un ser inocente. Por favor, reunámonos, hablemos. Tal vez lleguemos a un compromiso. Esmeralda leyó el mensaje, lo volvió a leer, y escribió. Fabiano, la respuesta es no, definitiva e irrevocable. Ustedes intentaron apoderarse de mi apartamento con engaños. No respetaron mis límites. Creyeron tener derecho a disponer de mis bienes. No puede haber ningún compromiso. No escribas más. Cualquier intento de contactarme será ignorado. Si tú o tu familia aparecen en mi puerta, llamaré a la policía. Envió el mensaje. Bloqueó el número. Listo. Punto final. Pasó un mes. Nadie más apareció. Nadie llamó, nadie escribió. Al parecer, por fin entendieron que no cambiaría de opinión. Esmeralda vivía su vida. Trabajaba, salía con amigas, iba al gimnasio, veía series por las noches. Su apartamento era su fortaleza, su refugio. El silencio no era opresivo, sino pacífico. Una tarde, mientras tomaba café en la cocina, sonó el teléfono. Número desconocido. Esmeralda iba a colgar, pero algo la hizo contestar. Hola, Esmeralda Lagos. Una voz femenina desconocida. Sí, me llamo Renata. Soy amiga de Josefina. Ella me dio tu número. La mujer dudó. Quería darte las gracias.
¿Por qué? Se sorprendió Esmeralda. Por no dejarlos entrar. Esmeralda se incorporó, alerta. Explícate. Verás, Renata suspiró. Conozco a Josefina desde hace años. Y a Benigna también. Sé cómo utilizan a la gente. Entran en su vida, ocupan su espacio, y luego exprimen a la persona hasta dejarla sin nada. ¿No soy la primera a la que le hacen esto? No. Josefina tuvo un novio antes de Osvaldo. Buen chico, con su propio apartamento. Benigna lo convenció de dejar a Josefina quedarse un mes. A los 6 meses ya lo habían echado de su propio piso. Él se fue porque no soportaba más. Luego vendieron ese apartamento, supuestamente porque estaba a nombre de Josefina. Fue un engaño. Esmeralda sintió un escalofrío. Entonces, ellas querían. Sí, querían hacer lo mismo contigo. Entrar, aferrarse, y luego apretarte poco a poco hasta que tú misma salieras de tu propia casa. Benigna es una maestra de la manipulación. Te habría presionado, hecho escenas, vuelto tu vida insoportable. Y Fabiano, como siempre, se habría quedado mirando sin intervenir. Esmeralda guardó silencio, asimilando cada palabra. Te lo digo porque creo que debes saber de quién te libraste, continuó Renata. Hiciste absolutamente lo correcto. Incluso lo de la sartén. Josefina me lo contó. Se reía, decía que eras una loca. Pero yo le dije, loca es la que intenta apropiarse de un apartamento ajeno con un bebé en brazos. Tú eres una persona normal defendiendo lo suyo. Gracias, dijo Esmeralda en voz baja. Gracias por llamar. De nada. Ya no hablo con Josefina después de lo que le hizo a su ex, pero quería advertirte por si algún día vuelven a intentarlo. Mantente firme. Estás haciendo lo correcto. La llamada terminó. Esmeralda dejó el móvil sobre la mesa y se quedó mucho rato mirando por la ventana. Así que eso era. Ni siquiera imaginaba en qué habría caído si hubiese cedido. Si hubiese aceptado solo un mes. Se levantó, fue hacia la ventana, miró el patio, las jacarandas iluminadas. Recordó el día en que vio por primera vez ese apartamento, cómo se plantó en la sala vacía y supo, este es mi lugar. Y lo había defendido, lo había mantenido, no permitió que la quebraran. Pasaron 3 meses desde que echó a Fabiano. Esmeralda estaba sentada en el sofá con una taza de café viendo una película antigua. En la pared del salón colgaba una nueva fotografía de su abuela. Encontró el negativo en un álbum, lo llevó a un estudio, lo imprimieron y lo puso en un marco precioso. La abuela la miraba desde la foto con una sonrisa, y Esmeralda sonrió también. Su abuela la habría entendido. Le habría dicho, hiciste bien, niña, nunca dejes que nadie pisotee tus límites. Sonó el teléfono. Número desconocido. Esmeralda contestó con cautela. Hola, Esmeralda. Una voz masculina, agradable, con un leve ronquido. Me llamo Leoncio. Dolores, de tu empresa, nos recomendó contactarte. Soy abogado, especializado en temas de vivienda. Me gustaría reunirme contigo para comentar tu situación con tu exnovio, si te interesa, claro. La situación ya está resuelta, respondió Esmeralda. Ya no aparecen. Lo sé, pero te aconsejaría tramitar algunos documentos adicionales. Por si acaso, podemos vernos en un lugar neutral, si quieres. Solo conversar. Esmeralda lo pensó. ¿Por qué no? No estaría de más. Está bien. ¿Cuándo te viene bien? Acordaron verse al día siguiente, a la hora del almuerzo. Esmeralda colgó y volvió a mirar la foto de su abuela. La vida seguía. Hacia adelante. Sin Fabiano, sin su familia tóxica, sin manipulación ni presión. Libre. Por fin libre. Al día siguiente, Esmeralda se reunió con el abogado en un pequeño café del centro. Leoncio resultó ser un hombre de unos 38 años, alto, de cabello oscuro y mirada tranquila. Hablaba de manera concisa, sin rodeos. Conversaron sobre la situación. Leoncio le aconsejó algunos detalles legales más, como blindar la propiedad contra reclamaciones, qué hacer si Fabiano intentaba demostrar algo en un juicio, aunque no tendría ninguna posibilidad, como tramitar garantías adicionales. La conversación fue profesional, clara. Pero cuando ya se despedían, Leoncio dijo de pronto: «Sabes, Dolores me contó tu historia, y quería decirte que actuaste bien. En mi trabajo veo muchos casos en los que la gente cede porque teme al conflicto, teme quedar mal, y al final lo pierde todo. Tú fuiste más fuerte». «No me siento fuerte», admitió Esmeralda. «A veces pienso que quizá fui demasiado dura». «No,
Leoncio negó con la cabeza. Duro es cuando violas los límites de otro. Defender los tuyos es lo normal, lo sano. Se despidieron. Esmeralda salió del café con la sensación de haber hecho lo correcto, de que no debía culparse por su firmeza, por la sartén, por negarse a ayudar. Caminó por la calle, pasando escaparates y gente, sintiéndose ligera, como si se hubiera quitado un enorme peso de encima. Pasó un año. Esmeralda estaba en la cocina tomando su café matutino. Afuera llovía, una lluvia cálida, tropical, la primera de la temporada. Miraba las gotas deslizarse por el cristal y sonreía. Un año atrás, su vida casi había dado un vuelco. Un año atrás casi cometía un error enorme, dejar entrar a extraños en su casa, en su vida. Un año atrás levantó una sartén de hierro y demostró que con ella no se juega así. Desde entonces, mucho había cambiado. La ascendieron en el trabajo, ahora dirigía todo el departamento de compras. Hizo un viaje a Perú, al que llevaba 3 años soñando ir. Se apuntó a clases de francés. Adoptó una gata, pelirroja, esponjosa, que dormía ahora enrollada en el alféizar. Y lo más importante, era feliz, verdaderamente feliz. En su apartamento, en su vida, en sus límites. De Fabiano no había sabido nada. A través de conocidos escuchó que salía con otra chica. Bien, no le envidiaba. Solo esperaba que esa chica tuviera la piel más gruesa de lo que ella aparentó tener al principio. El teléfono sonó. Leoncio. Sí, el abogado. Llevaban saliendo 6 meses. Sin prisas, sin presiones, simplemente conociéndose. Él era tranquilo, fiable, respetaba su espacio y nunca la agobiaba. Hola, respondió Esmeralda. Buenos días. ¿Cómo estás? Perfecta. Miro la lluvia y tomo café. Maravilloso. Oye, quería preguntarte, ¿cenamos juntos esta noche? Hay algo que quiero hablar contigo. ¿Serio? Sonrió Esmeralda. Importante, pero no da miedo. De acuerdo, te espero. Colgó y volvió a mirar la lluvia. La vida continuaba. Hermosa, interesante, llena. Su vida. Y nadie podía arrebatársela ya. Y la sartén de hierro seguía colgada en su gancho en la cocina. Por si acaso, uno nunca sabe. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.